¿Cómo está, gente? En esta ocasión no vamos a hablar de lo que es el mercado de pases y la posible llegada de jugadores a Newell's, sino que vamos a hablar de la cuestión política, de la cuestión institucional, de la vida de Newell's, porque el jueves a la noche en el estadio cubierto se realizó la asamblea de socios para informar y realizar las aprobaciones correspondientes con respecto al presupuesto 2026-2027 y sobre la aprobación de la memoria y balance y de lo que ello implica. En la asamblea hubo alrededor de entre 400 y 500 socios que se hicieron presentes en el lugar para escuchar el informe recopilado por la actual comisión directiva de Ignacio Boero y compañía. Y para ello vamos a detallar los aspectos centrales, lo más importante que sucedió en aquella noche de jueves. Primero y principal, que en el marco y en ese marco de relevancia institucional se aprobó el presupuesto, pero no hicieron lo propio con el balance. Y ahí vamos a entrar en el detalle de por qué sucedió esto. Porque se presentaron de por sí los resultados de la auditoría a la gestión que encabezó Ignacio Store, que según ese relevamiento interno llevado a cabo por el auditor Guillermo Azul, se dejó una deuda al 31 de diciembre de 2025 de $33.607.574. Miren la cifra, $33.607.574 de deuda tiene Newells. En total, de lo que dejó los 4 años de Astore y su banda de ladrones, su banda de hijo de puta, y lo único que hicieron fue un daño en lo que Newell le va a costar repararse y más que nada levantarse porque es un ancla que tenés atado el cuello, todo lo que ello implica. Pero yendo al detalle de lo que fue la asamblea, en donde primero se votó la elección de autoridades, donde se impuso por unanimidad Ignacio Boero y Juan Costa, presidente y secretario de la entidad rojinegra. En lo que primero se trató fue el presupuesto 2026-2027 para lo que sería el detalle del presupuesto planificado para la actual gestión y todo lo relacionado a lo que se realizará de acuerdo en ese periodo de año. Ahí entró en detalle más que nada el tesorero Camilo Cristián, en donde las autoridades demostraron que el presupuesto contempla dos mercados durante el presente ejercicio, en donde en el primero se busca estimar, el club estima vender jugadores aproximadamente por $7 millones. Eso por un lado, y en el segundo, por un 10% adicional. ¿Y qué implica eso? Que también tienen la intención de este mercado de pases y el que viene incorporar jugadores por $3 millones, que implica incorporar, ya sea comprarlos, traerlos, firmarle un contrato que estén por varias temporadas, y también se contempla traer en condición de préstamo jugadores por cifra cercana a los $2 millones, en lo que supuestamente arrojaría un superávit de $2 millones, en donde ahí el tesorero aclaró que parte de ese excedente se va a destinar a cancelar deudas con jugadores y representantes heredadas de la gestión de Ignacio Astore, dando continuidad a la regularización de obligaciones que el club en sí viene afrontando. Entrando también más en detalle en ese sentido, la cúpula rojinera apunta en términos de asignación de recursos a que el ejercicio destine el 72,8% del presupuesto en el gasto de ese total en el fútbol profesional, ya sea primera división, divisiones inferiores y fútbol femenino. En donde también en dicha asamblea hablaron también distintos miembros de agrupaciones políticas de Newell, como Gerardo Casaniti de Movimiento 1903, Mauro Restifo de Autoconvocados y Marcelo Bengoa del Movimiento Rojinero Querido. También
más que nada, con lo que la gente quería saber, que era lo del tema de la auditoría, que vuelvo a repetir, arrojó esa cifra de 33.607.574 dólares de deuda que tiene Newell's al 31 de diciembre del año pasado. Una cosa que aclaró el auditor en, en conjunción con Hernán Bota, el vicepresidente segundo, que se acorde a su reporte, hubo pagos por 1.000 millones de pesos sin comprobantes de contraprestaciones, graves irregularidades en el evento en Miami. ¿Se acuerdan de eso, no? En 2024, Newell's arrancaba el año con 12 puntos, 4 victorias consecutivas en aquel entonces equipo dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera. El Colo Ramírez venía como la incorporación más cara de la historia de Newell, venía haciendo goles, parecía que todo pintaba de color de rosa, todo parecía un gran futuro y que después terminó todo en la nada porque vino ese evento, después la campaña del equipo fue un desastre, no se logró clasificar en ese momento tampoco a lo que era la siguiente instancia de ese torneo, que por aquel entonces no clasificaban 8 como ahora, sino 4. Newell en esa campaña había terminado sexto, séptimo, y que después vino la debacle que todos conocemos. Planteles peores que el año anterior y el anterior a ese, y todo lo que ello de por sí implicó. Porque ¿qué aclaró también el propio auditor en aquel sentido? Porque se habló de que los ingresos por el partido en Miami fueron a parar a una cuenta que no es del club, que está radicada en España. No hay comprobante de nada al respecto de ese viaje. No hay comprobante de nada. ¿Vos entendés eso? Encima fue por una cuenta en España de la que nadie sabía, porque después se descubrió que Newell tenía una cuenta en España, no sé para qué, y después terminó en donde todo eso implicaba, ya sea la plata que se invirtió, ¿se acuerdan de las charlas que daba ahí el Tata Martino? En ese momento era el técnico. También el viaje de los socios. Gente que puso plata para patrocinio de ese evento y que todavía hasta el día de hoy sigue reclamando plata al club. Miren cómo son las cosas. Porque no solo también, en cuestión de eso, también en las renovaciones de contratos en condiciones desfavorables y además de mutuos sin documentar. Porque ¿qué había aclarado? No, no el auditor, sino Camilo Cristián en una de las conferencias a principio de año. Que si la quieren buscar, está subida ahí en la lista de reproducciones como conferencia y mercado de pase. ¿Qué decía ahí también con el propio Medina y otros miembros de la comisión directiva? Que la gestión anterior había firmado contratos a jugadores muy, muy elevados, muy por arriba de la media de lo que es un contrato de un jugador profesional de primera división de la Liga Profesional de Fútbol. Encima que tenían contratos firmados por arriba de la media, después de lo que fue la campaña. Claro, total firmamos cualquier pelotudo y total no iban a ser reelectos. Mira como lo que dejaban a la próxima comisión directiva que le tocaba asumir el cargo, que en este caso fue la de Boero. No solo eso, también se dictaron pasivos omitidos, un contrato de bebidas renovado 5 veces inferior al del año anterior. ¿Vieron lo que implica eso, no? Contratos firmados, que después también el propio tesorero había aclarado en esa conferencia y después en la asamblea de anoche que se había cobrado derecho de televisación y también de pase de jugadores. Una cosa de loco. Toda la malversación de plata que hicieron estos hijos de puta no tiene nombre. ¿Ven todo lo que eso implica, no? Y después lo que era lo, lo peor de la noche es que era lo que tenía que hacerse, que era la aprobación del balance 2024 y 2025. Cosa que no se terminó haciendo, que
El oficialismo, el actual, buscó aprobarlo para no tener quilombos con AFA, porque eso supuestamente, más que nada, implica sanciones económicas, quita de puntos, y lo que se aprobó fue reformularlo. Se aprobó reformularlo, que se cambie, que se revise para que la gente, más que nada el socio, el hincha, conozca los números correctos. Porque no puede aprobar algo en donde carece de papeles, carece de números que no saben dónde carajo están. Si aprueba algo y después de golpe taparse un pasivo distinto, es como completar un rompecabezas sin las piezas que faltan. Listo, está hecho. ¿Cómo que está hecho? ¿Te falta esto? No está terminado. Pero eso es todo lo que de por sí sucedió en la noche de jueves, donde se aprobó el presupuesto 2026-2027 para lo que es el periodo 1 de julio 2026 a 31, a 30 de junio del 2027. No así la memoria y balance 2024-2025. Se aprobó en sí reformularlo para que en otra ocasión se vea y que se tengan los datos y que no te pasen por arriba, que era lo más importante. Eso de por sí. Así que, bueno, gente, esto es todo por el momento, más que nada en lo que es la vida institucional y política de Newells. Les recuerdo, suscríbanse, de pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y que le podamos llegar a más hinchas de Newells y para que más adelante sigamos hablando de lo que va a ser el próximo mercado de pase, que es muy importante, que es de vital importancia para lo que son las aspiraciones no solo deportivas, sino también institucional y política en la vida de la lepra. Yo por mi parte me retiro y nos estaremos encontrando en el próximo video, gente. Chao.